Paz y abundancia de bendiciones les enviamos desde Nexer Institute. Que la gloria del eterno Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob repose abundantemente sobre sus vidas y familia. Sukkot nos deja muchas enseñanzas, tiene códigos, enseñanzas implícitas muy poderosas, pero creo que una de las más relevantes, de las que menos se ha tocado en ocasiones, es Yeshua como el tabernáculo de Elohim, y de esto es que vamos a hablar. Pero para comenzar el tema, vamos primero a entender qué es el tabernáculo, repasarlo nuevamente. En el libro de Éxodo, el capítulo 25, Elohim ir a las primeras instrucciones para construir lo que vendría a ser el Mishkan, el tabernáculo. Primero, ordena pedir una terumá del pueblo. Fíjense lo que dice Éxodo 25:1. Y el Eterno habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí terumá. ¿Qué es terumá? Una ofrenda, algo que se despega de ti y se entrega al Eterno, y también se llama ofrenda elevada. Porque al hacer esto, tu alma se eleva. Déjeme explicar, el alma se eleva. O sea, te elevas espiritualmente. No es que el alma se despega del cuerpo. No. Ni es nada cabalístico. Una ofrenda, tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, con una intención correcta. Tomaréis mi ofrenda, terumati. Segundo, pasa a describir la ofrenda para construir el Mishkan. Dice, versículo 3, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce. Versículo 4, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelos de cabras. Versículo 5, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejashim. Allí dice, en la mayoría de las versiones dice tejones, pero no es tejones. Tejón es un animal de agua, como una nutria. Tejashim, que era un antílope. Y madera de acacia. Versículo 6, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Versículo 7, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Como ustedes pueden ver, la ofrenda es puntualmente detallada e incluye materiales preciosos como el oro, la plata, y también piedras preciosas, y también incluye materiales que no eran tan preciosos a la vista como las pieles de cabra, pero todos productos de la sedaca, de la terumá del pueblo. O sea, esto venía del pueblo. Es bien importante. Tercero, el Eterno revela el propósito para el cual está construyendo el Mishkan, y esto es lo central del mensaje. Versículo 8, capítulo 25. Y me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Entonces, el propósito por el cual se está construyendo esta edificación débil, temporal, mire lo contrastante, lo aparentemente paradójico, contradictorio, es para que el Eterno, mediante su gloria, importante, repito, mediante su gloria, habitara en medio de su pueblo. Aquí está la clave y aquí está el código. Cuarto, el Mishkan o tabernáculo, recuerden, Mishkan, tabernáculo, Mishkan, no fue producto de la imaginación o la improvisación, sino un modelo divino. ¿Por qué digo esto? Porque tendemos a hacer, a generar, a trabajar, pero no conforme a modelo y no conforme a diseño original y obediencia. Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así daréis. Cuando uno
trabaja y construye algo por buena motivación, pero sin el conocimiento correcto, podría estar construyendo un tabernáculo extraño o levantando un fuego extraño. Mucho cuidado, no hay que estar fuera del propósito. El tabernáculo es un libro que nos enseña varias verdades que se escribieron a un nivel misterio. O sea, hay que tener la mente de Elohim, estar en el reino, estar dentro del pacto para comprenderlo y para interiorizarlo. Primero, habla del reino de Elohim. Los materiales del Mishkan hablan del reino y de su interacción con la creación. El oro, la plata, bronce, las pieles, los animales, las piedras preciosas, todos encierran un mensaje, un concepto, una verdad que el Eterno quiere que se entienda, y en conjunto transmiten el mensaje de cómo es la naturaleza y el funcionamiento del rey. Segundo, habla de Elohim como rey. Esto es bien importante. Elohim se manifestaba sobre el propiciatorio y se mostraba sobre el Mishkan, de día como nube y de noche como fuego. Esto es muy poderoso. Tercero, habla del plan de Elohim para la humanidad. Fíjense, parte del pueblo de Israel iba hasta la humanidad. El plan de Elohim se llama la Geulá, la redención. Si usted mira el propiciatorio, el arca del pacto, Caporet, en la tapa del arca, medía 3 codos por codo y medio. O sea, tenía medidas imperfectas. ¿Por qué tenía medidas imperfectas? ¿Y por qué estaba hecha de un material corruptible como la madera y un material incorruptible como el oro? Para hablar de que mediante la sangre, lo perfecto y lo imperfecto, la gloria de Elohim, lo incorruptible o corruptible, lo que había sido corruptible mediante la sangre podían unirse. El hombre que venía de una condición corrupta, imperfecta, podía unirse a su creador. Tercero y cuarto, corrijo, habla del rey Mesías, origen, naturaleza y misión del Mesías. Y quinto, habla de la temporalidad del hombre como tabernáculo de Elohim, porque el tabernáculo era una construcción temporal y nos enseña de esta temporalidad. Ahora, vamos a centrarnos básicamente en el Mesías y en la temporalidad humana. Comencemos hablando por el hombre. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, lo está llamando esquenos, que es la traducción de Sukkah, de Mishkan, es un tabernáculo. Tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, porque tengo por justo, tanto que estoy en este tabernáculo, en esta tienda temporal, de incitaros con amonestación. Versículo 14, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Yeshua Mashiach me ha declarado. 1 Corintios 3:16, no sabéis que soy templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros, y si alguno violare, maltratare, dañare el templo de Elohim, Elohim destruirá tal. Porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el tabernáculo y el templo? Es que el tabernáculo era temporal y el templo era permanente. Pero los dos eran parte de un sistema que sería relevado, que era el sistema de oración levítico. Conclusión, entonces nos enseña la temporalidad humana y de cómo el hombre fue diseñado para que la gloria de Elohim habitara en él. Esto es bien importante. Vayamos al principio. ¿A quién? A Adán. Fíjense lo que acabamos de decir. Que el hombre fue diseñado como un lugar para que Elohim habitase. Lo acaba de decir aquí. 1 Corintios 3:16 al 17. No sabes que soy templo de Elohim, morada. Y que el Espíritu de Elohim habita en vosotros ahora con Yeshua. Si alguno
dañar el templo de Elohim, Elohim lo destruirá a él o al tal, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, es santo. Nos enseña entonces que el hombre fue diseñado para que Elohim habitara en él. Recuerda lo que dijimos del tabernáculo, el propiciatorio. El hombre cayó y lo incorruptible se une a lo incorruptible a lo corruptible y lo perfecto a lo imperfecto mediante redención, mediante la sangre. Recuerden, 2 codos y medio, por codo y medio medía el arca, ¿okay? O medía también, medía la tapa, el propiciatorio. 2 codos y medio por codo y medio, medidas imperfectas. Vamos al principio. Génesis 2:7. Formó pues el Eterno Elohim al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, soplo, aliento de vida, y fue el hombre un alma. Allí sabemos que fue Nishmat Hayim, aliento de vida. Entonces, el Eterno prepara un envase de barro, y luego coloca en el hombre su aliento. Esto es profundo. Recuerde, la parte intangible del hombre es, oiga, lo voy a enfatizar, presta atención, el aliento divino. El hombre tiene una parte tangible y otra intangible. La parte tangible viene del barro, la Adama, la tierra. Por eso el hombre se llamó Adán y la humanidad se le llama Adán. Y la parte intangible es el aliento, pero no cualquier aliento, es el aliento divino. O sea que el hombre, y lo aclaramos, tiene un componente de la naturaleza divina dentro de sí mismo. Y esto es profundo para explicar tanto su origen, su caída, como el problema del pecado y la profundidad de la redención. Si yo soplo, este aliento está saliendo de mí, es parte de mi existencia, de mi realidad. Elohim colocó a través de ese aliento un toque de su esencia. Interesante, ¿verdad? Muy bien. El Salmo 8:5 dice, pues le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, Kabod. Kabod es el espíritu de Elohim, y de Hadar, de dignidad, sello, resplandor especial. ¿Para qué? Para que los ángeles y también los espíritus maléficos, cuando miraran al hombre, pudieran detectar, distinguir, que se resaltara que el hombre había sido hecho a imagen de Elohim y que era corona de la creación. Si ponemos esto en perspectiva, Adán vino a ser la primera morada del Eterno en esta tierra. Y no es solo que vino a ser, fue creado para eso. Fue diseñado para ser la morada de Elohim en esta tierra. Esto es poderoso. Lo explicamos en una enseñanza en esta semana. El cuerpo, el alma, el espíritu del hombre, todo fue diseñado para trabajar en conexión con la divinidad, tomando en cuenta que tanto el alma como el espíritu del hombre son divinos. Eso no quiere decir que el hombre es Dios o un Dios, pero sí que tiene un componente divino. Este Salmo 8:5 está diciendo que ahora, aparte de que el hombre tiene un alma divina, también Elohim hizo habitar su gloria, lo impregnó, lo ungió. Esto es ungir, impregnar, la palabra hebrea mashah, y ya lo vamos a destacar, con su gloria. Así que el hombre original es barro, más gallín, más gloria. El hombre sin gloria no es hombre parcialmente. Por eso, cuando el hombre no tiene gloria, no tiene comunión con Elohim, está caminando muerto, está separado de Elohim, es ajeno a Elohim, es extraño a su reino. Y por implicación, aunque Elohim no lo quiere, es enemigo de Elohim. Pero es la misericordia del Eterno, la misericordia de Elohim, la gracia de Elohim, la que va y lo busca y le ofrece la solución, el mecanismo de la redención para que vuelva a ser parte de su reino.
Y de esto es que estamos hablando, de la importancia de entender que Yeshua es el tabernáculo. Presta atención que esto va cogiendo. Bueno, muy bien. Ahora ya sabemos que el hombre fue diseñado como el tabernáculo de Elohim en la tierra. Pero ahora vamos a estudiar por qué Yeshua fue hecho el tabernáculo de Elohim. Recuerda que el hombre perdió la gloria. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, Adán, están destituidos, susterontai en griego, de la gloria de Elohim. Quiere decir que la gloria se fue. Los escritos antiguos, muy antiguos, de los rabinos, de los sabios antiguos, en Israel, de siglos atrás, de milenios, hablan del exilio de la gloria, totalmente congruente con el concepto que usa Pablo en Romanos 3:23. Por causa del pecado, la gloria abandonó su tabernáculo, así como la gloria abandonó el templo. Así como abandonó el templo de Salomón por los pecados de los hijos de Israel. La gloria abandonó su primer templo, su primer tabernáculo, que es Adán. Esto es esencial para poder comprender la redención. Ahora tenía que provocarse el retorno de la gloria. ¿Cómo habríamos el Eterno de provocar el retorno de la gloria? Pues el Eterno de Yeshua, el tabernáculo de las personas. Vamos aquí a estudiar sobre Yeshua. Juan 1:14. Y el verbo fue hecho carne y habitó. Allí dice en griego es que no se hizo tabernáculo entre nosotros. Esto es importante. Vamos a profundizar. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia. O sea, Yeshua venía a representar el retorno vendría a ser el anclaje del retorno. Fíjense lo que ocurre. El tabernáculo. ¿Quién habitaba en el primer tabernáculo? Elohim, el Kabod, su gloria. ¿Y cuál era la parte intangible del primer tabernáculo? El Nishmat Hayim, el aliento de vida. Un componente divino en el hombre. Bien, ahora, ¿quién? ¿Cuál era la parte intangible? Porque sabemos que el Eterno vistió a Yeshua con su gloria. Le entregó la plenitud de la gloria. Ya vamos a revisarlo un momento. Pero ¿quién era este? ¿De dónde venía la parte intangible de este tabernáculo? La parte intangible de Yeshua. Vamos al mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Elohim. Y el verbo era Elohim. Dabar. Ahora, aquí tenemos que ir despacio. Recuerda el lenguaje bíblico. Y tome en cuenta que estas traducciones fueron helenizadas. Ahí usa la palabra griega logos. Logos es la palabra que traduce la palabra hebrea dabar. Y recuerde que los apóstoles ni Yeshua hablaban en griego, aunque los apóstoles conocían el griego. Y no dudo que Yeshua lo conociera. Pero su lengua de origen era el hebreo. Aunque usaban palabras arameas, y el arameo subsistía con el hebreo en el primer siglo, la lengua original de Yeshua era el hebreo y por implicación la lengua bíblica. Y la lengua del Nuevo Testamento era el hebreo, confirmado por los rollos del Qumran. El verbo, el dabar, dice allí entonces, en el principio era el verbo, principio de los tiempos, principio de todo, no de los tiempos, corrijo, de todo. El verbo era con y el verbo era Elohim. Esto de el verbo era Elohim hay que explicarlo porque ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos después al contexto de la Biblia, esto es necesario aclararlo. Vamos al versículo 2. Este era en el principio con Elohim, el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Dice que en el principio existía el verbo que se hizo carne y el verbo que se hizo tabernáculo. Y el verbo era con Elohim y el verbo era, la traducción correcta es de la misma naturaleza. O sea, el verbo era de la esencia de... pero entonces tú estás hablando como dice, consubstancial. Llámalo consubstancial, llámalo de la misma naturaleza, llámalo como usted desea llamarlo, pero era de la esencia de Elohim, así como su alma y la mía, y su espíritu y el mío, vienen de la esencia de Elohim.
Así que no es un concepto extraño. Y este era en el principio. Y luego habla de la operación del verbo. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por qué? Porque fue el ejecutor de la creación de Elohim. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es que no es así. Es que eso es misticismo griego. Eso no es misticismo griego, eso es Biblia. Hay un abuso con las personas que estudian raíces hebreas, que todo lo que ahora tú espiritual le dices es misticismo griego. Eso es irresponsabilidad, porque no se detienen a distinguir la coma de la J, del punto, de la tilde. Estudie. Allí está la IA, que le puede ayudar a una barbaridad, no para que la IA le dé orden, sino para que le sea un asistente para conseguir información y ponerle en perspectiva. No es misticismo griego, es una realidad profética. Lo dice la Escritura. El mismo Daniel capítulo 7, el Mashiach se muestra como un ser divino que se presenta delante del anciano de días, por supuesto en una figura, en una metáfora, pero en una realidad. Está hablando en el plano espiritual. Esto es bien importante comprenderlo. ¿Saben qué dijeron algunos autores judíos? ¿Cierto? No, que eso venía del misticismo persa. Sí, pero no dicen que la palabra Tishri y el mes Tammuz y la celebración del Año Nuevo en el mes 7 es del misticismo persa y del ocultismo y de la mezcla de ese ocultismo con los otros ocultismos. No, pero la figura de Yeshua como su origen divino es del misticismo persa. Continúo. Entonces, Colosenses 1:15, el cual es la imagen del Elohim invisible. Fíjense que aquí no dice Él es el Elohim invisible. Esto es importante entender. El cual es la imagen, quien proyecta, representa e enseña todo lo que el Elohim invisible es y hace. El primogénito de toda criatura. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Vuelve al concepto de que todas las cosas por él fueron hechas. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dice el versículo 16, Colosenses 1, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él como instrumento. Y para él, ¿por qué? Porque será el Mashiach quien gobernaría todas las cosas como representante del Eterno, y esto lleva a mayor profundidad. Porque Adán fue creado en realidad como un representante de Elohim, pero como una figura del Mashiach. Poderoso. Colosenses 1:17, él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Por eso Yeshua se paró y dijo a los líderes entre los judíos en su época, antes de que Abraham fuese, y también dijo, uno mayor que el templo está aquí. La grandeza de Yeshua viene de la grandeza de Elohim y viene de que por la voluntad de Elohim le confirió gloria. No es un acto de idolatría como muchos pretenden manifestar para anular, bueno, no está tratando de anular la figura de Yeshua, está tratando de anular la grandeza y la verdad del plan de Elohim. Ahora, aquí viene la otra parte importante de destacar. Yeshua, cuando se hizo tabernáculo, el Eterno lo estableció como tabernáculo. Entonces, hagamos esta diferencia. El alma, la parte intangible del hombre, viene del Nishmat Hayim, el aliento de vida. La parte intangible de Yeshua viene del Dabar, de la esencia misma, del Elohim. Esto es lo que dice la Biblia. No, eso es un concepto griego. ¿Qué concepto griego? La parte intangible del hombre es divina. Viene del Nishmat Hayim, 2:7 de Génesis. La parte intangible de Yeshua es divina. Viene del Dabar de Elohim. Y todo es hebreo, nada es griego. Entonces, pero luego el Eterno lo hace nacer a Yeshua para ser el Mashiach. Mashiach significa ungido, tiene su raíz en la palabra hebrea Mashiach, que si usted lo busca en el diccionario Strong, en la palabra 4886. H4886. Significa ungir con aceite.
significa santificar, apartar para Elohim, también pintar, literalmente, cuando usted empapa. Y la palabra Mashiach tiene raíz en la palabra hebrea Shemin, que es aceite, representativo de la presencia de Elohim. Entonces, el Mashiach, que es el ungido, es una persona que ha sido sometida a Elohim. Elohim coloca sobre él su espíritu y le coloca su espíritu y lo habilita, le confiere la autoridad para cumplir una misión. En este caso, en el caso de Yeshua, es un tabernáculo del verbo divino, el que habita con Elohim desde la eternidad. Y también fue vestido con la gloria, pero no con la gloria, con la plenitud de la gloria para restaurar la creación caída y llevarla y presentarla delante de Elohim para que entre de nuevo en la eternidad. La palabra Cristos o Cristos en griego transliterado al español como Cristo, es la traducción de la palabra hebrea Mashiach, y el concepto es absolutamente el mismo. Cuando se habla en Levítico 4:3, el sacerdote ungido, se usa la palabra el ungido, HaMashiach. Usted busca en la Septuaginta el mismo texto y va a encontrar la palabra griega que es Chrismeno, que significa ungido. Ok, el ungido es la palabra, para que sepa que la palabra Cristo, entonces, en traducción de la palabra hebrea Mashiach. Fíjense lo que dice Hechos 10:30. Dice lo siguiente. Hechos 10:30. Hechos 10:38. El discurso de Kefas a la familia de Cornelio, a sus amigos. ¿Cómo Elohim ungió a Yeshua? Ungió Mashiach de Nazaret, de Nazrat, con el Espíritu Santo. Lo dice claramente. Con el Kabot, la gloria de Elohim. La pregunta es, ¿y quién es la gloria de Elohim? ¿Es un Dios aparte? Es Elohim manifestado. Esa es la divinidad, no la Trinidad. Elohim manifestado hacia su creación. Entonces el Eterno dice ahí, yo tomó a Yeshua en Nazaret, de Nazrat, lo ungió con el Espíritu Santo, con el Espíritu de santidad y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Le entregó la plenitud de la divinidad, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y aquí viene lo poderoso, con lo cual siempre Yeshua vino a ser el tabernáculo de Elohim. En otras palabras, aquel que vendría para manifestar la plenitud de la presencia y del reino y del poder de Elohim entre nosotros. Hizo rol primero como el siervo sufriente y ahora está como Melquisedec a la diestra del Padre y regresará para acabar con el imperio romano, con su último emperador, el Mesías, y tomarnos para presentarnos delante de Elohim luego de pasar por 1000 años de paz y justicia para la eternidad. Pero eso va a ser en un futuro cercano. Pero ahora, hoy mismo, hoy cuando usted se levantó con las preocupaciones del día a día, hoy cuando se levantó y vio las noticias, hoy cuando está mirando cómo el planeta Tierra está volteado, cuando todos anuncian entre sí conflictos bélicos, cuando se hablan con odio y cuando se amenazan, hoy, cuando usted tiene necesidades, hoy, ¿qué significa que Yeshua es el tabernáculo de Elohim? ¿Qué significa que Yeshua tiene la plenitud de la divinidad? ¿Qué significa que el Espíritu de Elohim fluye con poder desde Yeshua? Bien, revisemos la unción de Moshe a los ancianos. Oiga. Números 11:16. Entonces el Eterno dijo a Moshe, júntame 70 varones del Sanedrín. Sanedrín no era malo, que se corrompió en los tiempos de Yeshua, otra cosa. De los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del Mishkan, tabernáculo,
de la congregación y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Oiga, el Eterno tomó de la unción que le había colocado a Moshe, de la misma unción, para que fuera el mismo propósito, con el mismo perfil, con el mismo comportamiento, y la colocó sobre Sanedrín, y para que estuvieran en Jacob. Ahora escuche esto. Efesios 1:19, cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Según la operación del poder de su fuerza, usa la palabra dunamis, kratos, energía, para hablar de poder, operación de poder, de fuerza. Efesios 1:19, Efesios 1:20. La cual operó en el Mesías resucitándole de los muertos. Un poder de resurrección y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Melquisedec, sobre todo principado y potestad, y potencia y señoría, y sobre todo nombre que se nombran solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Cajal, a la asamblea, a la iglesia, al Israel de Elohim. Pone su cuerpo la plenitud, la que recibe la plenitud del Espíritu de aquel que todo lo llena. Entonces, el Eterno tomó el Espíritu que había en Moshe y lo pasó a los 70 ancianos. Ahora el Eterno toma del Espíritu, la que hay en Yeshua, y la derrama sobre su cuerpo. Anímate. Este es con adelante. Tu vida cambiará. El mundo se llenará de tinieblas, pero sobre ti será la gloria del Eterno. Resplandecerá. Ya, así no. Ya. Busca su rostro. Agárrate más de él. No abandones. No dejes que la incredulidad y el desánimo te asalte. Y opera en ese poder. Como águila. Recuerda. Hassan.